Bienvenidos a Perspectivas del Trasfondo Judío del Nuevo Testamento, donde analizamos las Escrituras desde una perspectiva judía distintiva del primer siglo. Les habla Silvio Parrales. Esta es una serie larga y sabemos que a veces es difícil captar todos los programas. Muy bien. Este es el programa número 11 en nuestra serie de estudios proféticos sobre cómo preparar un mundo para dos personajes. Y en el último programa estábamos hablando de cómo se está preparando el mundo geopolíticamente para el cumplimiento de la profecía del fin de los tiempos. Ahora, cuando terminamos la última vez, estábamos en el libro de Daniel. Así que vayamos allí de nuevo y veamos Daniel, capítulo 11, versículo 36. Aquí es donde Daniel está haciendo la transición de Antíoco Epífanes, que vivió hace unos 2200 años, al futuro anticristo. Antíoco fue un gobernante sirio que conquistó la mayor parte del Medio Oriente unos 200 años antes del tiempo de Cristo, y es usado en las Escrituras como un tipo del anticristo del fin de los tiempos. Recuerden que dijimos que esta es una técnica común en la literatura apocalíptica. Es donde alguien o algo en el pasado se convierte en un presagio de alguien o algo en el futuro. Es como en Isaías 14, donde el profeta hace este mismo tipo de transición, solo que en Isaías 14 es una transición del rey de Babilonia a Lucifer, hijo de la mañana. Quiero decir, estás yendo por ahí en Isaías 14 y él está hablando del rey de Babilonia esto y el rey de Babilonia aquello, y luego de repente está hablando de Lucifer, el diablo, porque está diciendo cosas que tienen más que ver con Satanás que con el rey de Babilonia, como cuando fue expulsado del cielo el rey de Babilonia. Jesús dice en Lucas 10:18 que vio a Satanás como un rayo cuando fue expulsado del cielo. Pero ¿cuándo fue expulsado el rey de Babilonia? No lo fue, ya ves, es el mismo tipo de recurso literario. Tiene que ver con tipos y símbolos. Entonces, cuando lees sobre alguien en las Escrituras que sirve como tipo o símbolo, no se sorprenda si el antitipo correspondiente aparece de vez en cuando, como sucede aquí en Daniel capítulo 11. De hecho, hay un acuerdo casi unánime entre los eruditos evangélicos y los eruditos mesiánicos de que Antíoco es un tipo del antimesías o la bestia. Porque el anticristo o el antimesías es realmente una personificación de Satanás mismo, y eso es lo que Satanás quiere. Él quiere ser adorado. Él quiere ser reconocido como Dios. Ahora, si estás siguiendo en tu Biblia, mantén un marcador en Isaías 14, porque vamos a volver a ello en un momento. Y pasemos al Nuevo Testamento y veamos Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, comenzando en el versículo 3. Quiero mostrarte algo que conecta Isaías 14 con Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 3. Pablo dice que nadie os engañe por ninguna manera, porque ese día, que es el día del Señor, ese día con D mayúscula, no vendrá a menos que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, versículo 4, ahora mira esto. ¿Qué hace este hombre de pecado en el versículo 4? Dice que Él es el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
exactamente lo que dijo Daniel. Él se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta como Dios en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo dice aquí en 2 de Tesalonicenses, ese es el anticristo o el antimesías. Él quiere ser adorado al igual que el verdadero Mesías. Él está tratando de ser como Dios mismo. Ahora, déjame mostrarte de dónde viene eso. Porque ves, lo que sucede en el mundo físico muy a menudo no es más que un reflejo de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. ¿Sabes? Hay realidades espirituales a nuestro alrededor que no podemos ver con nuestros ojos físicos. Es como dice Pablo en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, regrese a Isaías, capítulo 14, donde estábamos antes, y mire el versículo 13. Isaías 14, 13. Recuerda que dijimos que estás leyendo aquí sobre el rey de Babilonia, y de repente el rey de Babilonia dice: ascenderé al cielo, yo exaltaré mi trono junto a las estrellas de Dios, me sentaré también en el monte de la congregación a los lados del norte. Versículo 14. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré como el Altísimo. Entonces, ¿quién está hablando ahí? Es Lucifer, Satanás, a Satán. Ya ves, de ahí es de donde viene. Es la gran mentira y se remonta a la caída del mismo Satanás del cielo cuando dijo: seré como Dios. Y por cierto, esa es la misma mentira, le dijo a Eva. ¿No es así? Dijo Eva: si me sigues, podrás ser como Dios, serás un Dios, serás como Elohim, conociendo el bien y el mal. Así que este es el antimesías o el anticristo. De esto se trata. En realidad, está poseído por Satanás. En 2 de Tesalonicenses se le llama el hombre de pecado, pero tiene muchos otros nombres. En Daniel, capítulos 7 y 8, es el cuerno pequeño. En Daniel 9:26 es el príncipe que ha de venir. En Daniel 11:36 es el rey voluntarioso. En Apocalipsis 17, versículos 3 y 13, es la bestia. En Zacarías, capítulo 11, versículos 16 y 17, es el falso pastor. Es todas estas cosas, y de hecho será una encarnación del mismo Satanás. Ahora, este es un buen lugar para que hablemos de algo que la mayoría de nosotros entendemos: que Dios existe como una Trinidad, o, si prefieres el término clásico, una Trinidad, 3 en 1 y 1 en 3. Ahora, esto es lo interesante. Recuerda que hablamos de que Satanás es un impostor. Dios tiene un Mesías. Así que Satanás tiene que tener un antimesías. La palabra griega Cristo significa Mesías. Entonces, ¿anticristo es lo mismo que antimesías? ¿Alguien que reemplaza al Mesías o alguien que se opone al Mesías? Dios tiene un Mesías y Satanás tiene un antimesías. El Mesías tiene una novia, que es la verdadera iglesia, y el antimesías también tiene una novia, que es el misterio Babilonia, la gran ramera de Babilonia, la falsa iglesia del fin de los tiempos. Ahora, mira esto: Dios es una Trinidad, 3 en 1 y 1 en 3. Así que Satanás también tiene una especie de Trinidad, una Trinidad falsa, porque cuando mira las fuerzas de la oscuridad como se presentan aquí en el libro de Apocalipsis, 3 personalidades distintas emergen. Primero tienes al mismo Satanás en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Él es el dragón. Segundo, tienes al anticristo,
que es la encarnación de Satanás, en Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 4. Se le llama la bestia. Y número 3, tienes al falso profeta, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. ¿Quién es el líder de la falsa iglesia del fin de los tiempos? Entonces lo que tienes es una especie de trinidad falsa. El dragón, la bestia y el falso profeta, según Apocalipsis 16, 13. Y los dos hombres para los que el mundo se está preparando son la bestia y el falso profeta. La bestia es un líder político, a veces lo llamamos el anticristo. Y el falso profeta es un líder religioso. Así que siempre recuerda que los eventos en el mundo físico a menudo son meras manifestaciones de cosas que están sucediendo en el mundo espiritual. Eso significa que nuestros verdaderos enemigos no son de carne y hueso. A veces necesitamos que se nos recuerde. Necesitamos entender que no estamos luchando contra los errores de Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores, los Illuminati y todos estos otros grupos que tanta gente piensa que son el hombre del saco. Escucha, las personas que componen estos grupos no son más que duques o peones del ajedrez. No son el verdadero problema, son peones. Satanás es el que está trabajando entre bastidores para orquestar este llamado nuevo orden mundial. Es él, es su trabajo. Y, bueno, tenemos a todos estos predicadores hoy que están ahí afuera traficando con el miedo. Tienen esta gran conspiración secreta de los Illuminati y estos otros grupos para traer el nuevo orden mundial. Y tienen helicópteros negros y todas estas otras cosas. Y tienen algunas personas tan asustadas que no saben qué hacer. Pero ¿sabes qué? Es mejor que temas a Dios en lugar de a los Illuminati, si es que existe tal cosa, porque Él es el que vendrá a juzgar uno de estos días. Escucha, ¿crees que le tengo miedo al nuevo orden mundial? Claro que no. Me alegra que esté aquí en lo que a mí respecta. Cuanto antes mejor, porque es el cumplimiento de una profecía y significa que el tiempo se acaba para este viejo mundo. Significa que un día de estos veremos al Señor y estoy listo. Bueno, eso es todo el tiempo que tenemos por hoy. Continuaremos aquí en Daniel capítulo 11 en el próximo programa. Espero que nos acompañes hasta entonces. Les habla su amigo Silvio Parrales. Que Dios los bendiga. Cuídense. Adiós.